Hola, buen día. Por favor, me confirman si me escuchan y están viendo la imagen para que continúe. Buen dinero se vea y se escucha, Inge. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora, como les había dicho, la anterior clase era una clase de introducción nada más a lo que es eh, la parte la parte, la estructura del pavimento que se coloca apoyado sobre el suelo de subrasante. ¿Ya? Entonces vamos a ver todos los elementos uno por uno, o sea, vamos a ver con detalle, en este momento vamos a ver las capas granulares de la estructura, posteriormente vamos a ver lo que es las capas de rodadura, los tipos de capas de rodadura. Eh, esta clase tiene continuación, en la siguiente vamos a ver más detalles, o sea, cuál es la exigencia que se pide en cuanto al tipo de material que debemos utilizar en las capas granulares de la estructura del pavimento. Lo mismo cuando entremos ya a la capa de rodadura. Vamos a ver los materiales, los áridos, así como los tipos de cementos asfálticos, de ligantes bituminosos que debemos utilizar. Y bueno, vamos a ir abordando justamente para que tengan conocimiento al final de qué están diseñando, ¿no? En qué consiste lo que están diseñando. Por eso es bien importante que tomen en cuenta todas estas clases anteriores, porque esto les va a dar pauta, les va a dar una noción de lo que realmente están diseñando y de hecho muchos parámetros que se utilizan en el diseño son adoptados con base al conocimiento de los materiales que uno va a utilizar. ¿Ya? Ahora, si no tiene conocimiento de los materiales, no sabe con precisión o con exactitud qué materiales se está utilizando, ya sea en este caso capas de la estructura, capas granulares de la estructura del pavimento, o ligantes o tipos de mezclas que se están utilizando en la capa de rodadura. Muy difícil va a ser que se imaginen al final lo que realmente están haciendo. Así que por eso les digo que es bien importante estas clases. De hecho, al margen de que lo utilicen como parámetros, es importante que conozcan cuando en algún momento de pronto estén trabajando en esta área, ¿no? Bueno, eso como antecedente. Vamos a ver entonces, eh, ya conocemos en qué consiste la estructura de un pavimento. La estructura de un pavimento está conformada principalmente por dos capas, o tres capas, perdón. Ojo, aquí está la cota de subrasante. Hasta aquí concluye el movimiento de tierras. Donde dice subrasante, ahí concluye el movimiento de tierras. Ya sea producto de excavación, producto de la construcción del terraplén, o caso contrario, una mezcla de ambos, ¿no? Entonces, terminado la construcción o terminado el movimiento de tierras hasta la cota subrasante, sobre eso se va a construir la estructura del pavimento. Y en este caso tenemos un pavimento que está construido por tres capas, una capa de rodadura que está en la parte superior, una capa base y una capa subbase. Esto por lo general lo estoy poniendo así porque normalmente por la demanda del tráfico, la capacidad portante de la capa subrasante, muchas veces no es necesario construir más de estas tres capas. Pero sí en algún momento, en alguna carretera donde había mucho tráfico, el suelo no era muy bueno, sí se ha visto por conveniente colocar una tercera capa, digamos, granular. Entonces, ahí ya tendríamos una estructura de un pavimento con cuatro capas. Bueno, en otros países yo he visto con más de 6 capas, 7, 8 capas, eso por la demanda de tráfico, ¿no? Con tráficos muy altos. Así que un pavimento, quiero que lo tengan bien claro, no es lo que se están viendo ahí
ahí en esta imagen. Un pavimento no es la conformación de 3 capas nada más. Puede ser muchos más dependiendo del tráfico, ¿no? De la demanda de tráfico. Bueno, como vamos a hablar, en este caso vamos a hablar solo, en principio, de las capas granulares, cómo han sido utilizadas. De entrada ya les digo que estas capas granulares no son de la misma calidad del material que es utilizado en la construcción del terraplén, son de mejor calidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ha propuesto estas capas? ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué exigencias tenían inicialmente y a qué exigencias hemos llegado en la actualidad? ¿Ya? Bueno, las capas granulares son formadas única y exclusivamente por áridos. O sea, no vamos a trabajar nunca con capas de estructura del pavimento con suelo fino, por ejemplo, o limo, arcilloso o con arena. ¿Ya? Estos pueden proceder de yacimientos de material granular extraídos en canteras o también podría ser extraído en lechos de río. Incluso se puede utilizar subproductos industriales. Últimamente se ha estado utilizando en el mundo, dada la carencia que existe en materiales granulares, por un lado. Por otra parte, también tenemos restricciones en cuanto a estudios de evaluación de impacto ambiental. Entonces, todo proyecto, por lo menos en la parte vial, tiene su estudio de evaluación de impacto de impacto ambiental. Entonces puede que de pronto yo haya encontrado el material, o sea, que cumple todas las características exigidas en las especificaciones técnicas, pero de pronto resulta que justo en esa formación existía una pintura rupestre, digamos, ¿no? Y los ambientalistas, el equipo de ambientalistas, no se olviden que en el equipo de ambientalistas hay abogados, hay antropólogos, sociólogos, arqueólogos, un montón de profesiones que hacen de que de alguna manera se preserve el medio ambiente, ¿no? Y todo lo que rodea, digamos, en cuanto a lo que es preservar hitos históricos, algo así. Entonces, como les decía, de pronto he encontrado una serranía que tenía un material, el mejor de todos, de buena calidad, que cumplía con todo. Pero como encontramos una pintura rupestre, ahí ya tenemos una restricción que no podemos ni tocar ni levantar una piedra. Entonces, por ese hecho, últimamente se están tratando de hacer combinaciones utilizando subproductos industriales, que en las siguientes clases vamos a ver cuáles son esos, ¿ya? Pero aquí en Bolivia sí se ha hecho ya algunos trabajos. Les voy a mostrar algunas fotos de cómo se ha utilizado la escoria, por ejemplo, de la fundición de Vinto, de Oruro, y algunos desechos de mineros también, ¿no? Así que vamos a ver en las siguientes clases todos esos detalles. Bueno, la historia de las carreteras, un poquito quiero que veamos cómo ha ido evolucionando el pavimento. O sea, no es que desde hace millones de años nosotros estamos construyendo los pavimentos tal cual lo hemos visto en la primera imagen que les he pasado. Ha sufrido un proceso de evolución, todavía está en proceso, todavía se están haciendo algunos cambios. Así que quiero un poquito ponerles en contexto cómo ha ido evolucionando esto. Y a medida de que vamos viendo cómo ha ido evolucionando los pavimentos en el tiempo, vamos a ir viendo qué materiales se han ido utilizando en estos pavimentos, que inicialmente no tenían ni siquiera un concepto de pavimento, ¿no? O sea, no se diseñaban, simplemente por conceptos empíricos se tomaban decisiones para construirlo. Bueno,
Quiero que un poquito sobre historia de carreteras. Dice que las primeras carreteras han sido construidas por los mesopotámicos 3.500 años antes de Cristo. Hay algunas todavía indicios de estas carreteras. También están la carretera, la ruta de la seda, o sea, todos los que producían o cultivaban, no me acuerdo cómo se llama este arbusto donde se alimentan los gusanos de seda. Entonces, en cada región tenían esos cultivos y se llevaba a las industrias, ¿no? Donde se producía las telas de seda. Entonces se ha conocido como la ruta de la seda. También hay los caminos del Inca, aunque no se conocía la rueda, pero sí ellos se desplazaban por esas rutas. También hay vestigios de carreteras en Egipto, y esto normalmente se habían construido justamente para la construcción de las pirámides, ¿no? Hay de muchos puntos. Se dice que en el lugar donde se han construido las pirámides no hay esas rocas de ese tamaño, pero sí han sido traídas de otro lugar. Entonces también existen esos caminos, esos caminos. Ya en el año 312 a.C. ya se habían construido, lo he remarcado aquí, los primeros pavimentos en el mundo, Luego los franceses, con la conquista de Napoleón y otros, han tenido que construir los caminos, los han ido manteniendo, y han creado una red aproximadamente de 24.000 kilómetros. Cuando digo que se ha construido esto, todo lo que está pintado en negro, es que ellos han llegado a la subrasante nada más. Subrasante. Digamos, este era el terreno natural. Lo que ellos hacían nada más era una cosita así, una nivelación, un corte, y lo dejaban ahí. Esta era la cota de subrasante y estaba construida. Entonces, es todo lo que está en negro, era esto acá, ¿ya? O sea, es decir, que siempre llegaban a la cota de subrasante y nada más. O sea, terminaban de construir, hacían cortes, probablemente tal vez algunos rellenos, pero terminaban una cota y era solamente a la cota de tierra, ¿no? O sea, tierra es el terreno natural en realidad. Entonces lo único que hacían era igualar, nivelar, y todos esos caminos que he mencionado aquí, todos ellos de los mesopotámicos, chinos, egipcios, los franceses, han sido siempre a nivel de subrasante, ¿ya? Ahora lo he marcado de rojo porque los romanos sí han tenido un concepto de construcción de pavimentos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la historia de los pavimentos inicia prácticamente con nuestra civilización, cuando se construyeron las vías romanas. Dice que hay algunos textos que se han construido alrededor de 80.000 kilómetros, 29 rutas, que son las que ustedes ven ahí. O sea, ¿por qué se han construido estos caminos? Estos caminos donde se tenía pavimento, se han construido justamente para la expansión del Imperio Romano, ¿no? Entonces ahí es lo que dice el dicho, ¿no? Todos los caminos, ¿alguien sabe qué dice el dicho? Todos los caminos te llevan a Roma. Exacto. Entonces, todos los romanos se han preocupado por construir ya no carreteras a nivel de subrasante. Lo que ellos han hecho ha sido construir una estructura que la han denominado pavimento, y ese es uno de los primeros pavimentos construidos en el mundo, ¿no? En estas carreteras, en estas rutas, se han construido la estructura del pavimento. Un poquito para entrar ya en detalle lo que vamos a ver a continuación, cómo ha ido evolucionando el uso de los materiales granulares en lo que se ha denominado pavimento, vamos a hacer recuerdo de la granulometría, ¿ya? Existen estos tres tipos de usos granulométricos. Uno sería el mal graduado, existe
una graduación uniforme de tamaños, fíjense, uniforme, tamaños uniforme, es decir, áridos del mismo tamaño, ¿ya? Existe también lo que se llama suelos bien graduados, donde existe la graduación continua de tamaños, es decir, que de un tamaño grande a un tamaño pequeño, de manera continua va disminuyendo en tamaño. A eso se llama granulometría, un suelo bien graduado, o conocido también como granulometría continua. De todo esto vamos a hablar, por esto estoy haciendo simplemente un recuerdo de lo que ustedes no sé si han llevado en suelos 1 o suelos 2, pero es importante que conozcan que también existe esto de suelos de graduación discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un tamaño de áridos donde falta un entremedio, un tamaño, ¿no? A eso se le llama granulometría discontinua. Entonces, como verán, vamos a ver ahora cómo han ido evolucionando nuestras carreteras, nuestros pavimentos, por decirlo así, utilizando este tipo de granulometría hasta la fecha, ¿no? Me voy anticipando. Los romanos han utilizado este tipo de granulometría. Los romanos, entre medio, después de los romanos, han utilizado este tipo de granulometría. Y finalmente lo que actualmente estamos utilizando son estas granulometrías continuas, ¿no? Entonces vamos ya yendo a ver el suelo mal graduado. Existe una graduación uniforme de tamaños, es decir, del mismo tamaño, y es así con este tipo de granulometría que se han construido los primeros pavimentos en Roma, ¿no? O mejor, no en Roma, construido en todo lo que es Europa y el Asia. Pero los romanos han sido autores de la construcción de este tipo de pavimentos. Dice que en la parte superior, en la parte en la capa de rodadura, se utilizaban bloques de piedra trabajados especialmente para tener una superficie lisa, y todos estos bloques estaban apoyados sobre capas granulares, como ven aquí. Entonces, estos son los bloques de piedra lisos que le daban una superficie de rodadura, digamos, cómoda. Y todos estos bloques estaban apoyados sobre materiales de granulometría uniforme. ¿Ya? Esta estructura del pavimento que los romanos han inventado tenían granulometría uniforme. Cuando tengan la oportunidad de viajar a Roma, ustedes van a poder apreciar esto, todavía está intacto. Van a encontrar lo que se llama la Vía Apia. La Vía Apia es esta estructura, obviamente que ya entre medio de los bloques de piedra se ha ido gastando, deteriorando por el tiempo. Imagínense cuántos años ya, casi más de 2000 años. Entonces, estos son los pavimentos que se han construido en Roma. Si se fijan ustedes, si vamos a ir a la página anterior, a la presentación anterior, se habla de que este es el pavimento, ¿no? Pero hay una cosa interesante, que el terreno natural se encontraba aquí. Este era el terreno, es la cota del terreno natural. ¿Ya? Esta es la cota del terreno natural. ¿Está bien? Entonces, los pavimentos no son como los que se construyen actualmente. Los pavimentos que construimos actualmente están más bien alejados de la cota del terreno natural. En algunos casos debemos nosotros, aquí lo voy a hacer, debemos levantar primero una plataforma, que es el terraplén, y recién colocar la estructura del pavimento, ¿no? Por encima, no como lo que hacían los romanos por debajo. Entonces, si se fijan acá, aquí tenemos la cota de subrasante, por llamarlo así, donde están ya los bloques de piedra, y el terreno natural está prácticamente casi en la misma cota. Bueno, estos pavimentos, que los he mostrado en la primera imagen, se construían cavando primero una fosa,
Como verán aquí, tenemos la cota de terreno natural que está a la izquierda o a la derecha del pavimento. Ustedes pueden ver que aquí está la cota, ¿no?, del terreno natural, y se ha cavado una fosa así, y ahí se ha ido colocando capa por capa de granulometría uniforme, ¿no? O un suelo mal graduado, en otras palabras. Y al final terminaba colocándose los bloques de piedra, como ustedes ven aquí, y llegando a la rasante. Entonces, una de las características de los pavimentos romanos, los primeros en el mundo, que en principio se tenía que cavar una fosa para construir lo que es la estructura del pavimento. Y las capas granulares de la estructura del pavimento propuesta por los romanos tenían granulometría uniforme. Y la capa de rodadura nada más que eran bloques de piedra lisos, apisonados y colocados o nivelados de tal forma que puedan tener una superficie cómoda. Bueno, ahí termina esto lo que es el pavimento. De toda esa lista que hemos visto, lo había marcado de romanos y en un color diferente, y era porque realmente los caminos romanos tenían una estructura de un pavimento construida como la que estamos viendo ahí. Luego han ido evolucionando estos pavimentos, no los romanos, ¿no? Se han tenido que construir otros, pero con otra técnica constructiva y con otra forma de uso de los materiales granulares. A lo largo del siglo XVIII, los caminos de tierra preexistentes, los de tierra, ya recuerden, ¿no?, que lo voy a volver a graficar para que ustedes lo vean. Ahí se me ha perdido el mouse. Ya, bueno, aquí está. Este era el terreno natural, y lo que se ha hecho ha sido simplemente hacer esto, ¿no? Se cortaba muy poco, ¿no? Como actualmente se hace aquí en las carreteras municipales que no tienen pavimento, normalmente la mayoría son de tierra, y lo que se hace es justamente lo que se ha hecho en este siglo, ¿no? Es remover así una capita de 10 centímetros, 20 centímetros, así a palo a picota, o de lo contrario, no sé, utilizando una motoniveladora o un tractor, de tal forma que llegamos siempre a la cota del subrasante, y lo dejamos así, ¿no? Y por ahí circulan los vehículos. Por aquí circulan los vehículos, ¿no? Entonces, los caminos de tierra preexistentes han sido mejorados con base a materiales granulares de carácter local, de espesores variables, ¿dice? No existía en general una exigencia, o sea, en aquel entonces se dice que no existía ningún requisito importante en cuanto al material. Podría ser cualquiera que esté próximo al lugar, pero luego se ha comprobado que si yo aplicaba una energía de compactación, podría tener un pavimento de mejor calidad. Y ahí surgen las propuestas en esta época por varios ingenieros, donde hacen sus recomendaciones con base a lo que ellos pensaban que era importante, ¿no? Para algunos importante era la capa de rodadura, los materiales granulares; para otros era importante la fundación. Entonces ahí entra este ingeniero Tresaguet, consideró que el suelo de fundación debería soportar las cargas, y es por eso y no las capas de la calzada, ¿no? O sea, es decir, la capa de rodadura. Lo que él ha propuesto es construir unas piedras uniformes como suelo de fundación, y encima de esas piedras, esos bloques de piedra, recubrir con material granular, con partículas de dos tamaños, ¿no? Un tamaño grueso y un tamaño fino, así como lo que ven aquí. Esto es lo que ha propuesto Tresaguet. Entonces, como les decía, los caminos preexistentes que habían llegado a la cota de subrasante nada más. Todo lo que él ha propuesto es ponerle estos bloques de piedra, porque él pensaba de que la fundación iba a ser lo más importante que esta capa superior, donde había material grueso, y además encima del material grueso había un material fino, ¿ya? Así se construía. Ya se sabía que
aplicando energía de compactación, estos caminos podían estar en buen estado, o sea, más estables inclusive. Luego apareció Telford. Él también dice que utilizó el mismo sistema de Tresaguet. Lo que él decía era hacer una excavación de una zanja, igual que los romanos, instalar cimientos de roca pesada, aplicando los mismos conceptos de Tresaguet, ¿ya? Mejoró el soporte de la piedra cuidadosamente seleccionada, o sea, ahora sí ya había unas ciertas exigencias respecto a los tamaños y al tipo de piedra que se debe utilizar, sobre los cuales se colocaba material granular, como les había dicho, una primera capa de material grueso y una capa de material fino. Entonces, Telford ha agarrado el mismo concepto de Tresaguet, pero en este caso le daba más importancia a esta capa granular, donde teníamos granulometría de tipo discontinua, ¿ya? Granulometría de tipo discontinua tenía esta capa. Se utilizaba primero el material grueso y encima se utilizaba el material fino. Obviamente siguiendo la misma recomendación de Tresaguet, donde decía que había que colocar piedras desde un tamaño menor hasta un tamaño mayor. Entonces aquí la fundación de él era, de Tresaguet, era uniforme, ¿no? Bueno, es así como se construía la propuesta de Telford. Y finalmente apareció lo que es el ingeniero John McAdam, que al final propuso el inventor que hasta la fecha todavía en algunos lugares se anda construyendo, denominado macadam. Alguna vez ustedes van a escuchar hablar de ese término que se llama macadam, y es el que nos sirve para tener una superficie cómoda, pero con material granular, ¿no? Sobre la superficie de tierra, ¿no? Entonces, el mismo está construido, dice, con un conjunto de áridos de granulometría discontinua, fíjense. ¿Qué tipo de granulometría han utilizado los romanos? Continúa, Inge. ¿Algo graduada? Un suelo mal graduado, ¿no? Un suelo mal graduado que se le conoce como granulometría uniforme. Entonces ya hemos pasado de esa granulometría uniforme, un suelo mal graduado, a granulometría discontinua. ¿Y discontinuo qué quiere decir? Donde tengo un árido grueso por un lado y tengo por el otro extremo un árido fino, ¿no? Entonces, ese material ha sido utilizado en la construcción de esta propuesta de Macadam. No se olviden de este término en alguna oportunidad, si de pronto están trabajando en una carretera vecinal y no están haciendo pavimento y solo tienen tierra, han llegado a la cota de subrasante, es decir, a terreno natural. Ahí de pronto hay una propuesta de utilizar la técnica de Macadam, entonces deberíamos utilizar una granulometría discontinua con árido grueso por un lado y un árido fino por el otro lado. Bueno, hasta ahí termina lo que es los suelos de granulometría discontinua. Los suelos de granulometría discontinua propuestos por Macadam son estos, ¿no? Primero se colocaba un material grueso en la parte inferior y en la parte superior un material fino. Entonces ahí ya se tienen algunas exigencias respecto al material. Dice la grava natural debería contener un mínimo de 75% en peso, material granular. El árido se compondrá de elementos limpios, dice, sólidos, uniformes, resistentes, exentos de polvo, suciedad y otras materias extrañas. Es decir, no material orgánico, no raíces, nada de ello. Entonces, allá ya se estaba haciendo alguna exigencia respecto a los materiales con la propuesta de Macadam. Luego, sobre ese material grueso se colocaba un material fino, podría ser arena natural, o simplemente el detritus de la trituración del material, ¿no? Una recomendación era que no debería ser plástico,
y la arena debería ser superior al 30%. Bueno, eso es cómo ha ido evolucionando. Se ha ido construyendo un pavimento bajo ese concepto de tener una superficie de rodadura, utilizando una superficie de rodadura cómoda, utilizando materiales granulares. En este caso, tanto de Telford, Tresaguet y Macadam han utilizado granulometrías discontinuas, ¿no? Vamos a ver más adelante que también en el transcurso se ha ido modificando y se ha ido exigiendo ciertas características físicas del material. Un poquito para recordar, para que ustedes se imaginen de qué estamos hablando. Esta es la diferencia entre lo que es un material de canto rodado y un material triturado o chancado. Entonces, cuando se habla de material de canto rodado, son partículas de árido fino, o sea, lisas. En cambio, cuando es triturado, tiene ciertos ángulos. Por ejemplo, aquí hay un plano, aquí hay otro plano en esta partícula, y aquí hay un tercer plano. Entonces, al triturarse este material o al chancarse, se generan unos planos que le dan una textura al material cúbica, digamos. Y eso es bien importante tanto en las capas granulares como en la capa de rodadura, porque esta forma de material va a ser la que genere una trabazón, digamos, entre lo que es el árido, a diferencia de lo que es un material de canto rodado. Un canto rodado no le va a dar una trabazón. Lo que va a pasar es que más bien las partículas se van a desplazar entre sí. ¿Ya? En cambio, en este caso, al ser cúbicas, se traban, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Ahora actualmente trabajamos bastante con esto. Tratamos de evitar no trabajar con esto, pero sí en la selección de material de capa subbase pueden pasar ciertas partículas, ¿no? De hecho, se exige una cierta cantidad de material a la fecha de material con caras fracturadas. Cuando se habla de caras fracturadas, me refiero a estos planos, ¿no? de fraccionamiento. Bueno, finalmente Macadam terminó de retirar lo que es estos bloques de piedra y sí se construía con material granular grueso, y sobre el material granular grueso se ponía un material fino. Como podrán ver, en todos estos siempre hemos hablado de material grueso y material fino, por lo tanto sí, se ha ido utilizando siempre una granulometría discontinua, ¿no? Que unas fotos de cómo se construía. Ahí está esparciendo, digamos, lo que es el material grueso, y sobre eso recién se colocaba el material fino, ¿no? Bueno, el crecimiento del tráfico vehicular ha obligado al uso de la inclusión de capas de rodadura. O sea, hasta Macadam, la capa de rodadura era la misma estructura y era de tierra, ¿no? O sea, material granular. Pero ya con el crecimiento del tráfico se ha propuesto nuevas capas de rodadura, no tan iguales como las que conocemos actualmente, pero lo importante en la capa granular es de que hubo un cambio, ¿no? El Macadam ya no se utilizó como pavimento, lo que dio lugar al nacimiento de las capas granulares de granulometrías continuas ahora. Actualmente todavía seguimos construyendo nuestros pavimentos con granulometrías continuas. Entonces esto es una granulometría continua y esto también es una granulometría continua. ¿Ya? Entonces un suelo bien graduado tiene una granulometría continua y este es el que actualmente nosotros estamos utilizando en las capas de la estructura del pavimento, las capas granulares de la estructura del pavimento. Voy a hacer un paréntesis solamente para complementar lo que había dicho antes. El crecimiento del parque automotor ha hecho de que la capa de rodadura se vaya mejorando. Vamos a hacer solamente un paréntesis que no tiene nada que ver mucho con lo que es capa de material granular, pero la primera capa de rodadura que se ha construido asfáltica ha sido propuesta por este ingeniero químico,
que ha construido capas granulares en una calle de Estados Unidos, en el estado de New Jersey, y él ha utilizado un residuo que llamaba el ligante bituminoso, derivado del petróleo, pero antes de este primer experimento se han hecho pruebas construyendo algunas superficies con alquitrán. Alquitrán es otra cosa, no es lo que actualmente utilizamos. Lo que nosotros utilizamos a la fecha en la construcción de capas de rodadura son ligantes bituminosos derivados del crudo de petróleo. Pero esto lo vamos a ver con mucho más detalle en unas 3 clases que tenemos en este semestre. Bueno, hecho este paréntesis, continuamos con lo que es las capas granulares. El material granular está constituido por partículas de todos los tamaños, porque es granulometría continua, lo que hace posible tener una compacidad elevada, ¿ya? Con materiales procedentes de áridos o agregados naturales o artificiales capaces de proporcionar una alta capacidad portante. O sea, vamos a ver también en otra clase qué son los áridos artificiales, aquellos nosotros llamamos naturales y artificiales. Pero de momento ustedes tengan ese concepto que podemos utilizar estos áridos o agregados naturales o artificiales, pero que nos permiten proporcionar una alta capacidad portante del suelo, ¿no? Las características actuales en cuanto a lo que es el material de granulometría continua, en todos los países prácticamente se exigen, tienen ciertas exigencias respecto a los materiales. Por ejemplo, elevado porcentaje de caras fracturadas. Por eso hace un rato, en láminas anteriores, he presentado la diferencia de los 2 áridos, ¿no? Uno de canto rodado y uno con caras fracturadas. Entonces, a eso se refiere una de las exigencias, elevado porcentaje de caras fracturadas. Los usos granulométricos, y habíamos hablado, que a la fecha estamos utilizando granulometrías continuas y los que nos dan mayor compacidad. Dureza, para evitar el redondeo y evitar la caída del rozamiento, es importante la dureza. Actualmente la dureza nosotros lo estamos verificando a través de qué tipo de ensayo. ¿Alguien me puede ayudar? Inge, si no me equivoco, es el desgaste de Los Ángeles. Bien, está bienísimo. ¿Quién eres? Chris Geraldini. Cris, sí, está bien, lo que dices, Geraldine, está bien. La dureza se verifica a través del ensayo de Los Ángeles, pero ahora si tengo alguna ligera duda o de pronto estoy en el límite, digamos, en cuanto a los resultados del ensayo de Los Ángeles, puedo también verificar a través de los ensayos de solubilidad, ¿no? Después tenemos otra de las exigencias, es materiales no plásticos, para evitar que los finos en presencia del agua actúen como lubricantes, ¿no? Y generen deformaciones permanentes en estas capas granulares. Bueno, estas son las exigencias que de manera general o más común, digamos, en las especificaciones que se tienen para construcción. Esto no quiere decir que son las únicas, ¿no? Existe una infinidad que ustedes ya tienen como tarea para la siguiente clase, no para mañana, sino para el 1 de abril. No quiero que me pongan como la anterior vez las especificaciones o el mismo texto del manual de carreteras en el Classroom. Voy a pedir una planilla que ustedes deben elaborar con base a las exigencias que encuentren en las especificaciones técnicas de estas capas granulares en el manual de carreteras de la ABC. Bueno, independiente de las especificaciones técnicas, también se recomiendan, estos, como les decía, no solo son las cuatro recomendaciones que se tiene acá, tal vez sean las más comunes, las más importantes, pero también se complementa con estas, ¿no? Por ejemplo,
hay una recomendación donde dice que el tamaño máximo del árido para capa base debería estar entre 20 y 25 y para capa subbase entre 25 y 40. No sé si se acuerdan en la anterior clase, en un perfil, en una excavación una imagen que les he mostrado, en una excavación en la carretera de Pasto Duro, ahí se podía identificar la capa base, la capa subbase y la capa de subrasante. Entonces, estos elementos, este conocimiento del tipo de material que se está utilizando, en este caso por el tamaño del árido, yo puedo identificar de dónde a dónde es el límite del espesor de la capa base y de la capa subbase. Entonces eso también nos ayuda a identificar, haciendo esa excavación, identificar de dónde a dónde está construida la capa base y de dónde a dónde está construida la capa subbase. Granulometría, ya habíamos hablado de ello. Angulosidad, 2 o más caras fracturadas, eso es lo que se exige. La forma del árido, hay algunos áridos cuando son procesados tienden a generarse o fragmentarse como lajas o de lo contrario como agujas. Depende de la formación o el tipo de árido, ¿no? Si es calizo, silicio y demás. Entonces me van a dar siempre una forma diferente. Entonces, por ese hecho también entre las especificaciones se debe verificar el porcentaje de lajas y el porcentaje de agujas. Esto lo vamos a ver con detalle en la siguiente clase. La dureza ya habíamos hablado y la limpieza es otro también de los elementos que se exige. La limpieza debe estar exentos de finos y eso lo hacemos con el ensayo de equivalente de arena, ¿no? Bueno, preparación de agregados. ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo conseguimos estos agregados? Estos agregados, estos áridos, los debemos conseguir haciendo un trabajo de manera conjunta con el ingeniero geólogo del proyecto. Los geólogos de alguna manera nos van a orientar en qué sector tenemos, qué tipo de formaciones. Ellos tienen unos mapas de tal forma que nos pueden orientar, decir, en este sector de la carretera existe una formación, ¿por qué no vamos a hacer una prospección para hacer un muestreo y verificar y comprobar la idoneidad del agregado antes de ser explotado, ¿no? Antes de que yo proponga como material apto para la construcción de las capas granulares de la estructura del pavimento. Entonces, antes de que se proceda con ello, antes de que se instale, digamos, una planta de trituración en el lugar, hay que hacer un muestreo, verificar si efectivamente ese material cumple mínimamente con las capas para hacer uso en alguna de las capas de la estructura del pavimento. Ojo, digamos, si yo tengo, esta es mi formación, he hecho mi muestreo, he llevado mi muestra al laboratorio, he obtenido los resultados de los ensayos de laboratorio, que los que les he mencionado anteriormente. Entonces debe cumplir todo lo que se pide en la especificación técnica, ¿ya? Pero resulta que yo quiero para mi capa base. También estoy buscando material para mi capa subbase. Y puedo estar buscando material para mejoramiento de la subrasante, inclusive para la capa de rodadura, ¿ya? Entonces, si los resultados cumplen para la capa de rodadura, ¿cumplirá para el resto? Mi pregunta. Sí, ingeniero. Les había dicho ya en la anterior clase, lo voy a dibujar de esta manera. Digamos, este es el terreno natural. Yo voy aquí a la capa, al terraplén, y construyo mi capa subbase, mi capa base, mi capa de rodadura y demás. Entonces la calidad de los áridos siempre va a ir subiendo, Si bien aquí, ¿cuánto pedimos para el cuerpo de terraplén? ¿Recuerda alguien? ¿Cuánto de CBR?
Mayor o igual a 4. Mayor o igual al El 4%. 4%, ¿no es cierto? Entonces vamos subiendo y se va pidiendo de mejor calidad. Aquí se pide como mínimo 40, en la siguiente capa se pide 90 y así sucesivamente. Esto en cuanto al CBR. En cuanto a la calidad del árido, en resistencia, también esto va subiendo. Entonces, si cumple para la capa rodura, obviamente va a cumplir para los demás, ¿no? Pero puede que los resultados del ensayo de este banco solamente me cumpla para capa base. Por eso quiere decir que va a cumplir para los demás, pero no va a cumplir para este. ¿Se entiende, no? Hola. Sí, Ya. Entonces lo propio, ¿no? De pronto este es un banco muy grande, de gran magnitud, tiene la cantidad suficiente para poder trabajar en la capa, para toda la estructura granular, digamos, del pavimento. Entonces, pero de pronto solo me sirve para capa subbase. Entonces sirve solo para abajo, no me serviría para esto, tampoco para esto. ¿Ya? Entonces, así como debemos verificar la idoneidad antes de que nosotros podamos hacer una explotación masiva, ¿no? Se debe comprobar los procesos de trituración y selección, así como los de dosificación, objeto de contar con las granometrías requeridas. O sea, no solamente es explotar, también es triturar, hacer una selección de tamaños, hacer la dosificación de tal forma que podamos cumplir con las granometrías requeridas, ¿no? Entonces, eso se hace en la planta de trituración o planta de selección, dependiendo qué trabajo estemos realizando, ya sea de subbase o de capa base. En el transcurso de las diversas manipulaciones del árido, una vez que se ha recompuesto la granometría especificada, se pueden producir, dice, fenómenos de segregación. La misma puede originarse, estos fenómenos por el vertido de las cintas transportadoras. Esto estamos hablando ya en el proceso de preparación, de trituración o selección del material. Estos materiales son transportados a través de cintas transportadoras a unos acopios, donde se forman unos conos, y ahí puede surgir una segregación del material. Entonces no vamos a contar exactamente con el material de granometría requerido en el proyecto. Entonces hay que tener cuidado con ello. En las operaciones de carga y descarga de los camiones también es importante ver cómo estamos procediendo con la carga y descarga para evitar esos fenómenos de segregación del material. Nosotros debemos tener un material de granometría continua de manera continua, bien homogéneo en todo el espesor de la capa que estemos trabajando. Durante el acopio, la caída del material de alturas considerables y formaciones de acopios cónicos hace que también de pronto se vaya segregando. No sé si ustedes han debido hacer alguna vez jugando con arena o tierra, ustedes botan material así, se va a formar una especie de cono y por lo general el material fino se queda en esta parte y el material grueso viene a esta parte. Entonces ese es uno de los problemas que nosotros debemos evitar en la caída de los materiales cuando estemos haciendo el proceso ya sea de selección o de trituración del material. La puesta en obra también es bien importante, o sea, debemos, si bien las volquetas nos pueden dejar, esta es la plataforma, nos pueden dejar formando conos así, en camellones, como les había dicho, se denomina así. Entonces esto se debe extender y se debe homogenizar de tal forma que para evitar que el material fino que esté aquí se quede, digamos, en la superficie y el material grueso esté segregado, digamos, en otro lugar y no de la granometría que nosotros estamos buscando. Hemos hablado de que nosotros normalmente procesamos el material, este material granular para utilizar en las capas de la estructura del pavimento.
y lo procesamos de dos formas. Si vamos a utilizar una capa subbase, solamente hacemos una selección del tamaño, o sea, como habíamos visto ya anteriormente, nos pide como máximo hasta, ¿cuánto eran? No me acuerdo ahorita. Para la capa subbase, el tamaño máximo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien de memoria fotográfica? Aquí está, entre 25 a 40 milímetros, ¿ya? Eso es lo que deberíamos seleccionar nosotros, que no haya sobretamaño, y nosotros trabajamos con normalidad si no hay. Pero si hay un sobretamaño, este material es retirado por clasificadores industriales que se tiene, donde no deja pasar este material mayor a 40 milímetros. Entonces les voy a presentar las plantas. Esta es una planta de trituración, ¿ya? Donde tiene los siguientes elementos. Fíjense, los voy a ir explicando poco a poco para que vean. Esto es lo que deberíamos ver con esta clase. Deberíamos tener ya listo para ir a trabajar, a ver en la visita al proyecto, una planta, ¿no? Esta es una tolva donde se almacena el material. Una vez que está almacenado el material, ingresa a una planta, a una trituración primaria. Luego el material triturado es transportado por acá, pasa por otra correa transportadora, bandas de traslado aquí se llama, viene a una clasificadora. Esta clasifica un tamaño. Imagínense un tamiz, pero un tamiz industrial, un tamiz grande, enorme. ¿Ya? Entonces aquí tienen varias bandejas, de tal forma que un material está viniendo por este lado y el otro está yendo por acá, los materiales que ha sido retenido en las bandejas, ¿no? Y finalmente, el sobretamaño, el que no ha pasado el tamiz, entra a una trituradora secundaria, ¿ya? Y una vez triturado en la secundaria, bueno, podría ser ¿no? Suponiendo que estos conos han pasado a la primaria, estos conos han pasado a la trituradora primaria, y este cono es el acopio de la trituradora secundaria, ¿ya? Entonces es así como se procede a la trituración del material. Tenemos la trituradora primaria, que funciona con un eje excéntrico, y donde tiene una pared fija y la otra pared móvil. Cada vez que el eje excéntrico va girando, va haciendo este proceso, donde ingresa el material acá y es triturado contra esta placa fija. A esta trituradora primaria se le conoce como trituradora de mandíbula, así se le conoce, no sé por qué. Tal vez porque aparenta tener nuestra forma de mandíbula, ¿no? Una es la que se va moviendo contra los dientes superiores, por decirlo así. La mandíbula, la que tenemos, es la que cuando nosotros comemos es la que más se mueve, ¿no? Para triturarla contra la parte superior de los dientes que están en el cráneo. Bueno, esta es la trituradora primaria. El sobretamaño que es retenido acá, el sobretamaño va a pasar por una trituradora secundaria que se llama de cono. También tiene un eje excéntrico de tal forma que el material, el sobretamaño que ha quedado, pasa por acá y lo tritura como lo que ustedes ven ahí. Esta trituradora de cono también puede ser sustituida, esta es sí o sí la de mandíbula. La de cono puede ser sustituida por una trituradora de impacto. Entonces el material que ustedes están viendo está ingresando por acá, y aquí hay como una licuadora, imagínense unas aspas de licuadora, que el material lo proyectan a estas placas metálicas, donde el material se fragmenta y se tiene el material de menor tamaño, ¿no? Como ven en la imagen. Entonces es así como se tritura el material, en principio para la capa base. En la subbase no se utiliza material triturado, pero sí se podría utilizar dependiendo
qué características mecánicas quisiera, digamos, de alguna manera mejorarlas. O de pronto las características físicas. Suponiendo que en el acopio he ido a copiar del río y quiero utilizar ese material del río para capa subbase, tal cual. Pero de pronto he hecho la selección del material con esto, con la clasificadora, y me ha salido mucho material fino, pero sí debo contar con un material grueso para contar con la granulometría exigida. Entonces lo que debo hacer es incorporar algo de material, pero como tengo sobre tamaño, entonces puedo triturarlo, ¿no? Para alcanzar el tamaño mínimo, máximo que está requerido, que son 40 milímetros, ¿no? Entonces es así como se tritura, se procesa el material de las capas granulares de la estructura del pavimento. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Ingeniero, Dale, te escucho. ingeniero, buen día. Esta planta de trituración, ¿cómo se escoge el lugar donde va a ser más óptimo para la vía? ¿O puede instalarse en varios lugares a medida que se vaya avanzando? No, tiene que ser un lugar estratégico, ¿no? Digamos que esta es mi carretera, este es el tramo, desde aquí, desde este punto a este punto, y mi acopio de material, mi banco está aquí, digamos. Tengo otro banco por este lado. Entonces yo debería buscar un lugar estratégico de tal forma que me pueda alimentar del material de este banco y de este otro banco, ¿ya? Entonces esto estaría, mi planta estaría en un lugar por acá, pero que va a abastecer hasta esta punta y hasta esta otra punta del camino. O en caso de que sea único banco, el único banco, digamos que este va a ser mi único banco, normalmente la planta debería estar esta es mi planta, ¿no? La que está con X. Debería estar próximo al acopio del material. Entonces, desde aquí abastecería aquí hasta aquí y desde aquí hasta acá. Todo depende, ¿no? O sea, hay algunos que trabajan con 2 plantas para evitarse un poco lo que es, para ahorrarse, digamos, el costo de transporte del material. Todo depende, o sea, no hay una receta, pero normalmente es así como les he explicado cómo se adopta, digamos, el lugar de instalación de la planta. Ahora existen plantas móviles, ¿no? O sea, yo trabajo con una planta, como la que voy a mostrar a continuación. Esta es una planta móvil. La que hemos visto es una planta fija. Ya está ya bien construida, fijada en el terreno y con todos los elementos. En cambio, esta es una planta móvil. Si ustedes ven aquí, este tiene orugas ahí y este es como un transformer. Va planito, o sea, como un camión, ¿cómo se llama? Como un tráiler. Se lo coloca en un tráiler, una chata le llaman, y va así como un transformer planito, y después los brazos se van abriendo a todo lado y funciona así, ¿no? Es móvil, se puede mover donde se requiera. No sé si he respondido a tu pregunta, Monasterios. Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces puedes trabajar también con una planta móvil como esta, ¿no? Bueno, ahí está otra vista de la planta móvil. Aquí ustedes podrán ver, esta es la tolva de almacenamiento. Aquí tiene la tolva. Bueno, por aquí debe estar la trituradora. Esta es la clasificadora. Y estas son las correas transportadoras, ¿no? Las que van a generar los acopios cónicos. Ahora hay un brazo que puede venir por este lado y hay otro brazo por este otro lado, o al otro lado y así. Entonces, como les decía, es como un transformer donde va a aparecer como lo que hemos visto en la primera imagen, ¿no? Va a aparecer algo así después. O sea, algo como esto, digamos, ¿no? Pero más cortito. Esto estaría un poco próximo acá. ¿Listo? Es posible utilizar ese tipo de plantas. La que hemos visto en ese esquema es una planta fija, esta es una planta móvil, y este también es una móvil porque es parte de un tráiler. Si se fijan, aquí están las ruedas, es parte de un tráiler
Igual se engancha aquí a un tractocamión. Imagínense, este es el tractocamión. Uy, estoy haciendo mal. Ahí, y aquí está la rueda, ¿no? Se engancha a un tractocamión y se traslada todo. Obviamente que no con sus brazos no extendidos, ¿no? Los brazos se los apega hacia el bloque central. Entonces aquí está el acopio, aquí se almacena el material en esta tolva, aquí está el eje excéntrico. Cuando vean un eje excéntrico instalado de manera vertical, es una trituradora primaria, y si lo ven este eje en sentido horizontal, y aquí está el cono, ¿no? Es una trituradora de cono. Ahí están los acopios cónicos. Esta es la distancia que les había dicho que hay que ir controlando para que no tenga una caída muy alta. Si cae muy alto, el fino se va a quedar aquí y el material grueso va a estar aquí al borde, ¿no? Al borde del cono. Este material, si ven aquí, es de diferente color, es porque se está preparando un material para hormigones, ¿no? Tiene que ser un material limpio, además de triturar, se está lavando el material. Bueno, estos son los apoyos de las cintas transportadoras, y tienen unos ganchos de tal forma que yo pueda mover esto y pueda bajar o subir la altura de esto, ¿no? Bueno, como lo que les había dicho, esto es un tráiler, es un camión ya fijo, ahí están sus llantas. Y aquí adelante es donde se engancha a un tractocamión que va a hacer que lo traslade de un lado al otro. Bueno, aquí hay otro tipo de planta, por ejemplo, esta es una planta fija, aquí no hay orugas, no hay ruedas, pero está colocado sobre ya una fundación de hormigón. Aquí ustedes pueden ver lo que es la tolva de almacenamiento, de alimentación, mejor dicho, la trituradora primaria, y aquí está la secundaria, ¿ya? Entonces, una vez triturado, pasa por acá, va a ir a una planta clasificadora que no se la ve, pero les voy a mostrar en la foto siguiente. Ahí se ve, fíjense, aquí está la clasificadora. Luego va a pasar por la de cono, o sea, el eje excéntrico está aquí abajo. Ahí se ve mejor. Ahí podemos ver, este tiene una clasificadora aquí, tiene otra clasificadora por este lado, y esta es la trituradora de cono, la secundaria. Bueno, no sé si alguna consulta sobre las plantas. Ingeniero, buen día. Dale, buen día, te escucho. Ingeniero, ¿las fuentes de alimentación de estas plantas son gasolina, ingeniero, o existe alguna con energía eléctrica? Algunos son con generadores y algunos son con gasolina. Ingeniero, con respecto a la producción, más o menos, ¿qué números se manejarían? ¿Cuál sería el rendimiento de estas plantas? A ver, hay plantas que trituran, que producen materiales como que de 40 cubos hora, 40 cubos hora, hasta 80, 100, ese tipo de plantas he visto. Pero por lo general está entre 40 y 50. ¿Ya? Ahora, dependiendo del material, ¿no? A veces tenemos materiales muy duros que deben ser triturados sí o sí en la secundaria, ¿no? Ahora, hay materiales que no son tan duros, que de pronto la primaria pasa a la secundaria muy poco y tenemos mayor producción, ¿no? Dependiendo el material que esté produciendo también, ¿no? O sea, en cuanto a la dureza, en cuanto al, digamos, voy a un río, extraigo el material, lo pongo a la tolva y, bueno, me tritura dependiendo de qué tamaño de material estoy poniendo, ¿no? Ahora, si voy a una cantera, por ejemplo, que es el otro extremo, ya es otro el proceso, ¿no? Es mucho más moroso. Entonces, todo depende del material, mismo que la planta diga en su especificación que produce 50 cubos hora, ¿no?
¿Alguien otra consulta más? Creo que no hay, ¿no? A ver si alguien me dice no hay, paso. Está claro. Ok, gracias. Bueno, entonces, no se olviden, no es cualquier material el que utilizamos como resumen, ¿no? Actualmente, no es cualquier material que utilizamos en la construcción de las capas granulares de la estructura del pavimento. Ustedes ya tienen que estar conscientes de que el material es procesado. El material puede ser triturado o puede ser simplemente seleccionado. ¿Ya? Ustedes van a ver en la especificación técnica de la capa subbase, no es necesario triturar, aunque en algunos casos se exige un cierto porcentaje de material triturado. Entonces, una vez triturado, se tiene que reproducir, si tenemos estos acopios, como los de distintos tamaños, o de pronto todo va a un solo acopio, pero debemos tener esa granulometría que estamos exigiendo para que cumpla con la especificación técnica. ¿Ya? Entonces no es cualquier material, son materiales procesados, reitero, de buena calidad, que cumplan ciertas características físicas como características mecánicas del material. ¿Ya? Puesta en obra, o sea, la puesta en obra también es importante. Debemos siempre tratar de que no la granulometría continua que se ha exigido en estas capas granulares esté siempre controlada, tanto en las descargas, digamos, de las tolvas, o sea, cómo voy a descargar. Hay algunos que ya les he dicho, hay también, en lugar de descargar haciendo los, digamos, este es el tramo, en lugar de hacer estas descargas de este tipo, se lo puede hacer unas descargas de forma continua, ¿no? O sea, la volqueta va avanzando y va descargando, ¿no? La que viene igual comienza aquí y comienza a vaciar. Entonces es una forma de descargar, ya sea de manera continua o generando estos camellones, ¿no? Entonces eso también hay que ver con cuál de esas descargas me va a ir mejor, siempre tratando de economizar las labores de los equipos, ¿no? No puedo hacer como cónicos, ya esa es la receta, todo el mundo hace eso, digamos. Pero en compensación tengo doble trabajo para la motorniveladora, la que me va a hacer la homogenización del material, ¿no? El extendido, debemos evitar la segregación. La humectación y las capas granulares, todas, así como las del terraplén, antes me había olvidado hablando del terraplén, también deben ser humectadas para luego compactar, ¿no? Y la compactación ya saben que nada más que es la eliminación de vacíos de los áridos, ¿no? De la capa que estamos compactando. Bueno, muchachos, creo que eso es todo por hoy. He ido a la velocidad de un rayo. Y tienen ya una tarea para la siguiente clase. Vayan leyendo. Les sugiero lo siguiente. Tenían que imprimir, no sé si ha salido la publicación en el Classroom de la tarea, pero lo que tienen que hacer es imprimir lo que es capa base, capa subbase y capa de rodadura, si no me equivoco, de mezcla asfáltica, y vayan remarcando las exigencias. Por ejemplo, dice dureza del material, ¿ya? Una especificación de capa base, hablemos. Dureza del material. Entonces, lo marcan dureza, remarquen el valor. O sea, la dureza dice 45%. Hay máximos, hay mínimos y hay rangos, ¿no? En las especificaciones dice, el mínimo debería ser tanto, máximo debería ser tanto, el desgaste debería ser máximo 45, dice. ¿Ya? Y al lado dice, de acuerdo al ensayo, ASTO no sé qué tantos o ASTM tantos. Eso vayan remarcando en la especificación que ustedes van a imprimir para la siguiente clase y para que nosotros podamos trabajar con ese resumen que ustedes lo van a tener a la mano. Imprímanlo después el resumen, que mañana les voy a explicar cómo van a hacer, pero desde ya pueden estar
marcando lo que les estoy diciendo, ¿no? El ensayo que se exige, el valor mínimo o máximo, o el rango, ¿no? En algunos casos dice debería estar en este rango, entre 8 y 13, digamos. ¿Ya? El resultado X, no sé, porcentaje podría ser. Entonces vayan remarcando y además a su lado siempre dice el ensayo, ¿no? A estos número tantos, a STM número tantos. Les recomiendo que vayan haciendo eso y nada más, pues no sé si tienen alguna otra consulta. Sí, Geraldine, ¿alguna consulta? Y monasterios creo que son los únicos dos que están en clase. No abandonen mientras se animan a preguntar. Voy a llamar lista. Ingeniero, Dale, monasterios. para el caso de conseguir material que ya está procesado para vías urbanas, ¿existen lugares de donde se puedan adquirir y a qué precio más o menos, si es que supiera, ingeniero? Vías urbanas. A ver, les voy a explicar la experiencia que tengo con los de Emavías. Emavías produce mezclas asfálticas. Emavías es una empresa, ¿cómo se diría? Una empresa que genera sus propios recursos, ¿ya? Pero es del municipio de La Paz. Una empresa del municipio de La Paz que genera sus propios recursos. Y ellos venden tanto al municipio de La Paz como a otros municipios o a cualquier empresa mezclas asfálticas, ¿ya? Ellos no producen material granular, no producen. Ellos solamente compran cemento asfáltico y también compran este material granular para preparar sus mezclas asfálticas. Todo lo que ellos hacen no tienen, de hecho creo que antes tenían, pero los bancos que están cerca de la planta, que no sé si alguien conoce la planta de Emavías, está de la vivienda ferroviaria, de la curva de la autopista, donde está el servicio departamental de caminos, bien al fondo, debe haber 1 kilómetro, 2 kilómetros al fondo. Dos, ¿Perdón? 2 kilómetros, sí. Conozco, yo vivo por... ¿Conoces? Sí, ¿Qué barrio es ese? ¿Sigue siendo la vivienda ferroviaria o ya no? sí, Ciudadela Ferroviaria y Las Nieves, en medio está asentado sobre un río. Sobre un río, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese río no abastece, o sea, no tiene las características exigidas. Ya saben ustedes que para capa rodadura es lo máximo, es lo mejor de lo mejor. Entonces, ese río no cumple con las características mínimas. Por ahí cumple con, digamos, son 15 exigencias y cumple con 10 nada más, y no cumple con 4. Entonces, de hecho, ya se lo descarta, ¿no? A no ser que quiera hacer alguna manipulación en cuanto a combinación de áridos de otro lugar y demás cosas. Pero para evitarse ese trabajo, lo que están haciendo en Emavías es comprar a empresas que tienen buen material de buenas características. Por ejemplo, aquí en La Paz, el material, no sé si conocen la población de Soncachi, ese es el camino a Copacabana, o sea, saliendo de Río Seco, un poquito más allá, un poquito digo, 10 kilómetros, no sé cuánto por ahí. Ese río es el que abastece un buen material de buena calidad en La Paz. Entonces, Emavías compra ese material a una empresa privada de ahí, ¿no? Entonces, le compra, le paga puesto en Emavías, ¿no? O sea, no es que Emavías va y trae desde allá, sino la empresa que está vendiendo le deja
puesto en obra, ¿no? Es decir, en planta en este caso. Es así como trabajan, ¿no? Ahora en obra, digamos, estoy construyendo una carretera y por lo general una empresa privada no va, no va a pensar en comprar, ¿no? La empresa privada siempre quiere hacer todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ahorra, ¿no? Se ahorra algunos pesos. En lugar de comprar, prefiere triturar, ¿no? Ya hace una compensación. Ahora, en algunos casos, bueno, en algunos proyectos he visto que también hay empresas que venden áridos, ¿no? Y es en algunos casos para la empresa contratista es mucho mejor comprar que producirlos, ¿no? Otras consultas. Ya he llamado lista, se pueden ir, vamos a terminar 15 minutos antes, a no ser que tengan alguna otra consulta o quieran conversar sobre algún tema, los atenderé. Caso contrario, si no hay, me voy a retirar yo también.